Daniel, capítulo 2, verso número 40. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 15 de esta serie. El tema que vamos a estar tratando hoy, espero me dé tiempo a abordarlo todo porque es mucha información, hermanos, que quiero ir un poco detallando. El cuerno pequeño, que vamos a estudiar un poco sobre esta parte que los que estudian más profundamente la palabra de Dios o comentaristas identifican como el anticristo. ¿Ok? Bien, Daniel capítulo 2, verso número 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hemos visto, hermanos, el último imperio, la sesión pasada, el imperio romano, el cual era muy fuerte, pero a la vez inestable por tanta guerra civil que tenía. Y después surgirá otro imperio, que después estudiaremos, el imperio del Mesías. Pero hoy nos enfocaremos en lo que pasó con este imperio y con lo que pasará. En este caso, el cuerno pequeño, el cual surgirá y hará grandes señales, las cuales engañará, dice la palabra, si fuese posible a los escogidos. Entonces vamos a empezar diciendo que el imperio romano se dividió en dos, y de un lado tenía Constantinopla y del otro lado tenía Roma. Pero esta división debilitó el imperio romano, el cual poco a poco se fue fragmentando hasta quedar en el olvido. Es decir, que ya su existencia es nula. Hay sombras del imperio romano que ahorita vamos a ir viendo. Daniel capítulo 7, verso 7, ahora cómo lo ve en esta visión, ahora en forma de bestias, esta visión que tuvo Daniel. Daniel capítulo 7, verso número 7, dice ahí: después de esto miré yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La sesión pasada habíamos dicho que significa ojos como de hombre, significa que es una persona o que será una persona con mucha brillantez. El anticristo será una persona muy inteligente para la guerra y para la política, hermanos. Va a ser muy inteligente. Y dice también que tenía boca que hablaba grandes cosas. Nos dice que era un hombre, o va a ser un hombre, más bien, va a ser un hombre que sabe engañar, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Va a ser un hombre que va a hablar cosas contra Dios de una manera muy soez. Va a hablar cosas que nadie se podría imaginar que alguien habló. ¿Okay? Entonces dice ahí, este pasaje, que el cuarto reino se va a dividir en 10 cuernos, significa 10 reyes. Roma cayó finalmente en el 576 después de Cristo, cuando fueron invadidos por los bárbaros. ¿Okay? Y de aquí surgieron muchos reinos y naciones. Recuerden que el número 10, hermanos, en la Biblia y en el punto profético, uno de ellos es la prueba del corazón, pero otra es la prueba del completo, de algo que es un todo.
Entonces, quiere decir, hermanos, que cuando Roma cayó, se empezaron a formar diversas naciones. Entonces, prácticamente podemos decir que toda Europa tiene sombras de Roma. Su sistema judicial, su sistema penitencial, su sistema económico, toda esa parte tiene una sombra de Roma. Y obviamente los europeos, ¿a dónde vinieron? Pues a Latinoamérica y a Norteamérica, ¿va? Los estadounidenses, los canadienses por los ingleses, toda la parte de Latinoamérica por los españoles y parte por los portugueses, ¿ok? Entonces, toda esa parte también de la sombra de Roma vino hacia Latinoamérica. Entonces, estos 10 cuernos representan la multiplicidad y totalidad de estos poderes políticos. Es decir, las naciones tienen una sombra del antiguo imperio romano. Yo sé que muchos que son dispensacionalistas van a decir, no, es que eso significa que otra vez se va a formar el imperio romano y de ahí va a surgir el anticristo. Yo no voy a decir si va a surgir de allí ni quién es, eso no interesa. Lo que interesa es que eso va a pasar y cómo va a pasar. Entonces, este cuerno pequeño, todos los comentaristas dan por hecho que se trata del anticristo. Y vean lo que dice, vean, el versículo 20 del capítulo 7. Asimismo, lo está explicando, se lo explican a Daniel qué significa. Asimismo, acerca de los cuernos que tenía en su cabeza y del otro lado que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno, ¿qué dice ahí? Hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y esto concuerda perfectamente, hermanos, concuerda perfectamente con lo que Pablo mencionó. Segunda Tesalonicenses 2:3. Voy a ir citando varios versos, hermanos, para que más o menos me dé tiempo, para que vean cómo la Biblia tiene que... La Biblia no es un libro de cosas aisladas. O sea, por aquí lee una cosa y luego por allá se contradice o se lee otra. No. La Biblia es un libro donde tiene que enlazarse todo y tiene que amarrar de tal manera que lleguemos al punto de la verdad. ¿Ok? Allí dice, en Daniel, que dice que este cuerno hacía guerra contra los santos y que iba a ser mayor. Segunda Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces quiero un poco más ampliar la enseñanza de esta visión, donde vemos, hermanos, que termina con la venida del juez. Ahí lo vemos en Daniel capítulo 7, verso número 22, que viene el anciano de días. Entonces, el punto cúlmine de los gobiernos humanos, es el anticristo. Va a ser el que va a tratar de hacer todo un gobierno que los demás no pudieron. ¿Saben cuál era la visión de todos los imperios? Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, los Césares romanos, Nabucodonosor. ¿Cuál era la visión de ellos? Tener un reino unificado, y nunca lo lograron. Nunca lo lograron. De hecho, los mismos historiadores dicen, hermanos, que cuando tú invades un país y ese país no se doblega a la gente, vas a perder la guerra. Por eso muchos dicen que Rusia va a perder la guerra. ¿Por qué? Los ucranianos no se someten. O sea, puedes invadir sus tierras y destruir sus casas, pero como no se somete la gente a tu dominio, vas a perder la guerra. Por eso Estados Unidos perdió la guerra de Afganistán o la guerra de Vietnam. Por eso la perdieron. ¿Por qué? Porque a pesar de que invadieron y todo, nunca pudieron doblegar a la gente. Entonces, eso es el punto de estas personas, de estos imperios. Pero alguien que va a tratar de lograrlo es el anticristo. Vean lo que dice, vamos a ver ahora una visión más adelante. Daniel 11:36, para que
Esto es como hermanos, como un microscopio. Tenemos una vista panorámica, después nos vamos acercando más y nos vamos acercando más a ver qué dice la Escritura sobre este personaje que va a surgir. Y que según la Escritura, hermanos, según la Escritura, lo vamos a ver. La iglesia va a ver al anticristo. Y el anticristo va a perseguir a la iglesia. Ahí lo dice la Biblia. Yo sé que muchos en la dispensación, no, pero pues es que dice ahí, nosotros nos arrebata el Señor y ya no vemos eso. Bueno, está bien, o sea, si ustedes quieren creer eso está bien. Pero yo les voy a decir lo que dice la Biblia. Yo les voy a decir lo que dice la Biblia. Versículo 36. Daniel capítulo 11, verso 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, y hasta que sea cumplida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas no honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Y entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de plata, de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Al leer este pasaje, hermanos, si nosotros comenzamos desde los primeros versos, tenemos un título ahí no inspirado que se llama Los Reyes del Norte y los Reyes del Sur. Les voy a explicar un poco de qué trata ese capítulo. El capítulo de los Reyes del Norte y del Sur habla sobre Antíoco, que es un prototipo del anticristo. Ya lo estudiamos quién era Antíoco, cómo se comportaba. Entonces, ¿de dónde era Antíoco? De los Reyes del Norte. Era de esa parte de los sirios. Recuerden que cuando murió Alejandro Magno se dividió todo en cuatro, entre sus cuatro generales, y Ptolomeo se quedó con la parte de Oriente y una parte de Egipto. Esos son los reyes del sur. Ptolomeo, esa parte de ahí, y los reyes del norte son Siria y toda esa parte de Grecia. De ahí viene Antíoco. Entonces, en el capítulo 11 empieza a narrar cómo fue esta parte de la aparición de Antíoco y cómo peleó queriendo conquistar Egipto. Pero aquí, a partir del verso 36, todos los comentaristas concuerdan que ya no se habla de Antíoco. A partir del 36 que leímos ahorita, el lenguaje cambia como si se tratara de otra persona, porque se dan datos que Antíoco no hizo. Y voy a decir 4 cosas por las cuales se dice que este se trata del anticristo y no de Antíoco. Número 1. Las cosas que se narran a partir del verso 36 del capítulo 11 no encajan con cosas que Antíoco hizo. ¿Ok? Por decir, a partir del verso 40 hay más campañas de las cuales Antíoco jamás pudo realizar. Las cosas que se dicen de la vida, que ahí se nombran, no encajan con Antíoco. Por decir, dice el versículo 36, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y eso no es verdad. Antíoco sí se creía Dios, pero no sobre todo Dios. Recuerden que Antíoco metió una imagen de Zeus en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, eso de que se engrandezca sobre todo Dios no es de Antíoco.
no se puede tratar de él. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, y hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Eso no es de Antíoco. Antíoco sí era un hombre religioso. Recuerden que leímos en Macabeos que cuando él se enfermó, empezó a hacer votos a Dios de que si Dios lo curaba, él haría sacrificios y regresaría todos los bienes, todo ese tipo de cosas. Pero aquí dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Ahora te voy a explicar esa frase, porque muchos han llegado a la conclusión con esa frase de que será homosexual. No quiere decir eso, no quiere decir eso, y ahorita lo vamos a explicar. Ni respetará a Dios alguno. Eso no es Antíoco, porque él sí respetaba a un Dios. ¿Cuál? A Zeus. Él mismo se creía la reencarnación de Zeus, porque todo en todo se engrandecerá. Entonces Antíoco, como se los dije, era fiel servidor de Zeus. Por lo tanto, estos versos no hablan de Antíoco. Aunque en la narrativa anterior sí se veía hablando de Antíoco, a partir del verso 36 no se habla de Antíoco, se habla del anticristo. Número 2, otra cosa por la cual decimos que este es el anticristo. Lo que se dice de este rey es muy similar a lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Lo voy a volver a leer. Y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahora les voy a leer 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama o es objeto de culto. ¿Vean cómo encaja? Dice que el Dios de sus padres no hará caso y se levantará contra todo Dios. Y en Tesalonicenses dice que el anticristo será alguien que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Encaja perfectamente. El anticristo no solo estará en contra de Cristo, sino querrá usurpar el lugar de Cristo. Por eso se le llama anticristo. Número 3. ¿Por qué decimos que este pasaje habla del anticristo? Porque existe una gran similitud entre Daniel capítulo 11 y el cuerno pequeño de Daniel 7. Vamos a comprobarlo. Voy a leer primero Daniel 7. Asimismo, Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Versículo 35 del capítulo 11 de Daniel. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, significa, hablará necedades, hablará grandes cosas, grandes blasfemias. Encaja perfectamente con lo que dice Daniel 7. Y prosperará. Significa prosperará, significa que hará guerra contra los santos y los vencerá. O sea, hará guerra contra la iglesia y a muchos va a matar. A muchos los va a matar hasta que sea consumida la ira, porque la determinado se cumplirá. O sea, hablará contra Dios cosas sorprendentes, es decir, cosas que de verdad son satánicas. Y dice el versículo 21 de Daniel capítulo 7, y hará guerra contra los santos y los vencía. Eso significa. Y tendrá otro punto del cual vemos ahí del cuerno pequeño, es que tendrá un fin repentino. Daniel capítulo 7, verso 26. Pues se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 45 de Daniel capítulo 11. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude.
Vean cómo empata perfectamente, que sale el cuerno pequeño, empieza a hacer grandes cosas, empieza a hablar grandes cosas, hace guerra, los vence, pero de repente viene el juez y se termina su imperio. Y en el capítulo 11 también habla de lo mismo. Entonces, definitivamente las similitudes son obvias, son grandes. Vamos a ver el último punto por el cual decimos que habla del anticristo. El capítulo 12, del 1 al 2, nos lleva al final de la historia de la redención, lo cual empata perfectamente con lo que dice Apocalipsis y con lo que dice Tesalonicenses. Vean lo que dice Daniel, capítulo 12, verso 1 y 2. Ahí dice el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gran gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es obvio que se habla de la venida de Cristo ahí. ¿Qué? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cercano. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según estos pasajes, el anticristo se manifestará previo a la segunda venida de Cristo. Según estos pasajes, el anticristo se manifestará antes de la segunda venida de Cristo. Los dispensacionalistas dicen, no, es que primero viene el rapto, pasa la tribulación y después viene la segunda venida de Cristo. Bueno, ellos dicen así, pero la Biblia no lo manifiesta así. Por eso digo, yo les voy a decir lo que dice la Biblia. Hay diferentes posturas, aquí hay diferentes tipos de dispensacionalismo. Pero yo quiero irme más a lo que dice la Biblia. Recuerden que el dispensacionalismo surgió en el siglo XIX. O sea, no es muy viejo. Ahora, no quiere decir que porque sea reciente es malo por eso. Pero, hermanos, se basa en versos que no tienen mucho sustento bíblico. Mucho sustento con toda la Escritura. Ahora, hermanos, algo que debo decir aquí puntualmente. Y es que esta profecía del anticristo es compleja porque aún no se ha cumplido. Por decir, la profecía de los reinos que ya estudiamos, es rápido identificarlo. ¿Por qué? Porque eso ya se cumplió. Es más fácil ver una profecía que ya se cumplió a una profecía que está por cumplirse. Es más difícil. ¿Ok? Pero vamos a ver varios datos que empatan con lo sucedido o con lo que está sucediendo. Vamos entonces a analizar, hermanos, lo que dice la Escritura con respecto a ese pasaje. Ahora sí vamos a hacer una exegética un poco más de Daniel capítulo 11. ¿Ok? Daniel capítulo 11, verso 36. Dice ahí, y el rey hará su voluntad. Daniel capítulo 11, verso 36. El rey hará su voluntad. ¿Qué es lo primero que vemos? Que el anticristo va a ser una persona con autoridad. Pero va a ser una persona, un dictador, porque dice que hará su voluntad, o sea, va a ocupar el poder para hacer lo que él quiera. No es de que, pues humanitario, no, eso va a ser una careta. Anoten este pasaje para ir concordando, ¿no? Apocalipsis 17:12, dice, y los 10 cuernos que has visto, otra vez se menciona 10 cuernos, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y fíjate cómo dice, o sea, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y ve el versículo que sigue. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. ¿Cuándo es eso?
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. La segunda venida de Cristo. Empata perfectamente a eso. ¿Sí? Vean cómo lo dice. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes son los que están con Él? La iglesia. Es obvio que es la iglesia. Bueno, vamos a ir un poquito más desmenuzando eso, ¿no? Este anticristo tendrá poder tanto militar, religioso, económico y hasta en la moral, ¿eh? Apocalipsis capítulo 13. Dice ahí, voy a leer todo ese capítulo porque da mucha información. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba. ¿Ven cómo empata con lo que dice Daniel? Hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Empata bien con lo que dice Daniel, ¿va? Empata perfectamente. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El rey hará lo que le place. Eso es el anticristo. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. O sea, entendamos lo que quiere dar a entender esta visión. Si alguno lleva en cautividad va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, va a ser un tiempo en el gobierno del anticristo donde habrá gente sin ley. ¿Lo estamos viendo hoy? Pues será más. O sea, cuando dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. O sea, harán su justicia por su propia mano. O sea, ellos harán su propia justicia. Será un momento de caos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Veamos cómo ejerce dominio, ejerce autoridad sobre las naciones, tribus, pueblos, lenguas, influyendo hasta en la economía. Y este anticristo tiene ciertas características que voy a mencionar. Número uno, ¿cómo será este anticristo? Según los pasajes de Daniel. Número 1, será un gobernante autoritario. Va a imponer su voluntad, no por la política, sino por el miedo. Los deseos de su corazón serán ley. Él va a hacer lo que él quiera.
y el que se oponga lo va a matar. Así será el anticristo. Número 2, ahí de Daniel capítulo 11, verso 36. Número 2, otra característica de este hombre, el anticristo. Dice que será un hombre soberbio. Dice ahí, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Será un hombre soberbio. Es decir, que le adoren, que le reconozcan, que le vean como algo fuera de este mundo. ¿Ven lo que dice? Dice ahí, es apocalíptico, hermanos. Y tendrá una de sus cabezas que tendrá herida de muerte y de milagro sanará. Lo que muchos comentaristas dicen de ese pasaje de Apocalipsis capítulo 13, significa que este hombre hará una gran señal. Solucionará algo que es mortal. Y entonces todo el pueblo quedará asombrado, todo el mundo quedará asombrado por lo que él hizo. Pero en eso que él hizo y que toda la gente lo reconoce, él no va a decir como, él no conoce la modestia, no va a conocer la modestia de que, ay no, pues si no, es que yo lo hago para ayudar a la gente. No, él va a querer todo ese reconocimiento y que lo adoren. Número 3, no respetará a Dios alguno. Le dice, y se engrandecerá sobre todo Dios. Él mismo se dirá Dios y no permitirá a otro Dios en su presencia. Y empata perfectamente con lo que dice Tesalonicenses, ¿no? Y se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Empata perfectamente con lo que dice. Número 4, será un blasfemo. Será un blasfemo, es decir, hablará, dice ahí, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, hablará muchas cosas fuertes e insolentes. Cosas que hoy no hemos escuchado, él las hablará contra Dios. Dice ahí Daniel 11:36, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Número 5, otra cosa que dice ahí, será un apóstata. Porque dice el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. Muchos por este pasaje piensan que el anticristo será judío, por la frase dice que del Dios de sus padres. Es una frase que se utiliza mucho en la terminología judía. Algunos piensan que se refiere también al cristianismo. ¿Por qué? Porque hemos visto que los grandes enemigos del cristianismo surgieron de familias cristianas. Ejemplo, ahí tenemos ahí a Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, su abuelo, su bisabuelo y su padre fueron pastores. Y Nietzsche fue el más grande ateo. Y él dice en uno de sus escritos que reconoció que su padre era muy devoto, pero para él el cristianismo era la más grande mentira y engaño de la humanidad. Eso es lo que decía él. Los más grandes perseguidores de la iglesia surgieron de familias cristianas. ¿Cómo ven? Y concuerda perfectamente con lo que dice Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué será el anticristo? Un apóstata. Del Dios de sus padres no hará caso. Y se manifiesta. ¿Se dan cuenta cómo se liga la apostasía con la manifestación del anticristo? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Número 6. El anticristo será un hombre cruel. Y ahí entramos a esa frase. No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres. En hebreo dice, y de las características de las mujeres no hará caso. ¿Cómo son las mujeres? Las mujeres se caracterizan por ser amorosas, llevadas por las emociones de compasión, compañerismo. El anticristo no tendrá eso. Y lo podemos comprobar, por decir, con 2 Samuel, capítulo 1:26. Segundo libro de Samuel, capítulo 1:26, donde David está endechando a Jonatán. Y dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán,
que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Qué significa? Ay, que no, pues eran pareja. No significa eso. Recuerden que estamos leyendo un poema. Está cantando David. ¿A qué se refiere? Que más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Habla del compañerismo, del afecto y devoción y de la lealtad que Jonatán y David se tenían. Porque recuerden que el padre de Jonatán quería matar a David. Y Jonatán tuvo muchas veces oportunidad para entregarlo. ¿Y qué? No lo hizo. Fue leal con David. A pesar de que él sabía que David sería el rey. Pues eso significa que más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Por qué? Porque fueron más las mujeres que las que traicionaron a David que Jonatán. Entonces, ¿a qué se refiere con el amor de las mujeres? Que no hará caso el anticristo. Que no cultivará ni la piedad, ni la humanidad. Será sanguinario, cruel, desprovisto de sensibilidad humana. Será un hombre que no le importe dejar sin hijos a personas o a sin padres a los hijos. Se gozará en la violencia y en la tortura. Ese es el anticristo. Número 7. Número 7. Dice ahí, seguimos en Daniel 11:38. Ahora vamos a 11:38. Dice ahí, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Significa que el anticristo será violento y amante de la guerra. Violento y amante de la guerra. El Dios del anticristo sustituirá la religión por la guerra. Y gastará grandes cantidades de dinero en la guerra y en las tropas. Por eso dice ahí, lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea, invertirá mucho dinero en tanques, aviones, armamento, casi todo el PIB de Estados Unidos, el 70% del PIB de Estados Unidos va a la guerra. Bueno, el anticristo hará más de eso. Y esto concuerda con los reyes anteriores que consultaban deidades. Vean lo que dice ahí. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Dense cuenta, los paganos primero iban al templo de sus dioses y ofrecían sacrificios para que les fuese bien en la guerra. Lo que él hará al anticristo es invertir mucho en la guerra, pero él mismo se dará el crédito. Número 8. Será un extorsionador el anticristo. Daniel capítulo 11, verso número 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Es decir, al igual que Antíoco, que es un prototipo del anticristo, aquellos que acepten abandonar su fe, el anticristo les honrará con cosas terrenales. Por eso dice ahí, y colmará de honores a los que le reconozcan. Y no les permitía que ni compraran ni vendieran. ¿Qué significa? Aquel que no reconozca su autoridad y que no se someta al anticristo no va a poder comprar ni vender. Va a ser saqueado, sus propiedades van a ser recogidas por el gobierno. O sea, si ustedes se imaginan Corea del Norte, pues peor. Así va a ser. Ahora, ¿cómo será el fin del anticristo? Bueno, es algo que Dios hará. Versículo 36, Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará hasta que se consuma la ira. Porque lo determinado se cumplirá.
Aquí la consumación de la ira de Dios puede referirse a dos cosas. Número uno, la consumación de la ira es que el anticristo, teniendo a Antíoco como tipo, ¿por qué surgió Antíoco? Pues recuerden que Israel quería ser como los demás pueblos. Fueron con Antíoco y le dijeron: Señor Antíoco, queremos ser como ustedes. Y entonces empezaron a implementar gimnasios dentro de Jerusalén. ¿Qué significa? La palabra gimnasio viene de una palabra griega que significa al desnudo. Los gimnasios eran precursores de dos cosas: del ejercicio al desnudo y de la inmoralidad. Entonces los judíos empezaron a comportarse como griegos y Dios levantó a Antíoco. Entonces, ¿a qué podemos decir la primera referencia? Consumada la ira. Que Dios va a levantar al anticristo, porque la iglesia es una iglesia que se está conformando a este mundo. Quieren ser como los judíos, conformarse a este mundo, y lo estamos viendo. Cómo iglesias aceptan la ideología de género, cómo las iglesias degradan la autoridad, pensando que el modelo de Dios es anticuado y patriarcal. Y empiezan a cuestionar cosas que Dios ya dio por sentado, hermanos. La autoridad no es algo del hombre, es algo teocrático, es algo de teología. Dios así lo impuso. ¿Dónde lo impuso? En la creación. El hombre fue creado primero. Entonces no es algo que el hombre impuso, no es algo que la sociedad impuso, es algo que Dios impuso. Pero veamos hoy las congregaciones cómo están. Poniendo en tela de juicio el modelo que Dios ha puesto dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad, llevándola a la destrucción. Entonces, por ese tipo de cosas, muchos dicen que el anticristo se levantará como Antíoco y por eso perseguirá a la iglesia, una iglesia que está cayendo en la apostasía. Número 2, de otra cosa a la cual se puede referir, que el anticristo va a hacer todo lo que él quiera hasta el tiempo que Dios ha determinado. Recordemos que Antíoco se levantó porque Israel quería ser como los demás, pero Antíoco fue muerto de una enfermedad que surgió de repente. Recuerden que iba en su carro, dispuesto a convertir Jerusalén en un muladar, y cuando iba en su carro, de repente le vino un dolor en las entrañas, y no podía con el dolor. Y dice que lo llevaron allá a Persia, y ahí se murió, pero dice que vivía y el olor que despedía era un olor de muerte. Se le salieron las entrañas y estaba siendo comido en vida por dentro, Antíoco. Hermanos, hay cosas que no entendemos. Y vamos a ver ahora otro pasaje para ir más o menos empatándolo. Mateo, capítulo 24. Y vean cómo empata también lo mismo, hermanos. Mateo, capítulo 24. Al principio del capítulo 24, Jesús dice que el templo sería destruido, lo cual ocurrió. ¿En cuál? En el año 70 después de Cristo por Tito. Por eso dice el versículo número 3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se refiere?
a la destrucción del templo, porque eso es el contexto. Jesús les dice, ven estos edificios, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo será eso? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cómo dice esa frase? ¿Cuándo es el fin del siglo? La misma escritura lo dice, en la parábola del trigo y la cizaña, que habrá trigo y cizaña y que el campo es el mundo. El trigo, los hijos del reino, y la cizaña, los hijos de este siglo. Y así como viene la siega, así será el fin del siglo. ¿Qué cosa es el fin del siglo? La segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál será el fin del siglo? No tengo tiempo para abundar en eso. Más tiempo voy a abundar que así se divide la Biblia. En este siglo y el siglo venidero. Así se divide la Biblia. En este siglo y el venidero. Obviamente este siglo, por dice Romanos 12, ¿no? No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esa frase? Siglo no significa tiempo. Significa este tiempo que estamos viviendo. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿De qué está hablando? O sea, ese es el problema del dispensacionalismo. ¿Cuál es el problema? Toman versos y los aplican a este punto. Otra vez, ¿de qué está hablando Cristo? De la destrucción del templo, señales de su venida y del siglo venidero. Lo primero que Jesús está respondiendo es cómo será el tiempo antes de la destrucción del templo. ¿Y no los entregaron a tribulación? Pues sí, los perseguían a la iglesia, ¿no? En los primeros 70 años los perseguían. Saulo era uno de esos. Y después Saulo fue a Filipo y ahí lo apedrearon y lo metieron a la cárcel. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán. ¿No estaba el Simón el mago? Que ahí sale la palabra simonía. No había, que Pablo dice que iba a un lugar donde había una mujer que tenía espíritu de adivinación y que daba mucho dinero a sus esclavistas, hasta que un día Pablo se volvió y le dijo que ese espíritu saliera, y cuando salió dice que vieron la fuente de su ganancia dispersa y lo aborrecieron a Pablo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué se refiere perseverar hasta el fin? No se refiere en el punto de llegar al final de la tribulación, se refiere al punto de permanecer en el punto de esa persecución. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿De qué está hablando? Cuando ven al anticristo huyan, no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Seguimos hablando de la destrucción del templo. El problema, hermanos, es la profecía de las 70 semanas. Que muchos dicen, es que falta la última semana. Ya entraremos ahí. Ya entraremos ahí.
Entonces ahí está la abominación desoladora. El que esté en la azotea, o sea, se dice, la historia dice de Flavio Josefo, que cuando Tito Vespasiano entró a Jerusalén, destruyó todo, arrasó con todo. A eso se le llamaba la paz romana. ¿Cuál es la paz romana? Y llegaban a una ciudad y la volvían un muladar, un desierto, y eso se le llamaba la paz romana. Cuando Tito Vespasiano llegó a Jerusalén y la sitió y la tomó, mató a todos, hizo una carnicería. Por eso, los que estén en la azotea, huyan. Cuando veas que ya llegó el punto de la destrucción del templo, vámonos, o sea, no dejen atrás nada. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta. ¿Por qué? Varios dispensacionalistas dicen así: es que ahí dice que las que estén en cinta, porque ellas se van y sus hijos no. ¿Se dan cuenta a qué conclusiones llegan? Por no entender el pasaje. Entonces, ¿quién se van a ir? ¿Las embarazadas o los hijos? Entonces muchos dicen, bueno, pero los hijos son de Dios. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, los hijos sí se desaparecen y la embarazada no. Hermanos, esos razonamientos se llegan por no entender bien las escrituras. ¿A qué se refiere? De las que estén en cinta. Pues no pueden escapar y les abrirán el vientre y las matarán. ¿En dónde? En la destrucción del templo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué dice Primera de Juan? Que muchos anticristos han salido por el mundo. Yo os he dicho esto antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos. ¿Qué quiere decir el desierto? Todas las señales que hicieron en el Éxodo. Están los aposentos. ¿Quién estuvo en el aposento alto? Cristo. ¿Se dan cuenta? Mezclas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así se da también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Entonces, ¿cuáles son las señales de la venida de Cristo? Tribulación, entrega aborrecedores, muerte. Cuando dice allí, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir? Habla de los buitres. Mucha gente cristiana va a ser muerta y van a ser objeto de gloria a los cristianos, que cada vez que maten a un cristiano, el mundo se va a alegrar. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Empata perfectamente con lo que dice ahí. Y juntarán a sus escogidos. ¿Cuándo es eso? El fin del siglo. Porque la parábola del trigo y la cizaña dice que el tiempo de la siega es el fin del siglo. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí dicen, es que habla de Israel. No, está hablando de que cuando veamos las cosas que el Señor está relatando, Cristo está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, mira, lo dice perfectamente el contexto. Cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, ¿qué? La venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando ahora? De la venida de Cristo, ya está hablando de eso. ¿Qué señales habrá de tu venida? Pues será como en los días de Noé. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Bien, voy a ir a la parte final. Regresamos a Daniel capítulo 11. Después voy a abordar un poco más eso. Es una enseñanza que duraría unas 3 sesiones para que yo les explique eso. Pero voy a terminar con esta parte que nos compete del anticristo. ¿Ok? Versículo número 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por tierra y inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas ellos escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Okay. Eso parece difícil de explicar, pero lo voy a explicar así. Lo que va a ocurrir es que el anticristo va a empezar a gobernar toda esa parte, pero va a haber gente que se le rebele. Va a haber gente que se le rebele. El rey del sur. ¿Cuál es el rey del sur? La parte de Palestina, la parte de Egipto. Ahora, cuando se dio esta profecía, hermanos, Edom no existía, ni Moab, ni los de Amón, ya no existían esos pueblos. Es más, hoy ni existen. Recuerden que Edom es Esaú, Moab es el hijo de Lot, que salió del incesto, y los de Amón también es el hijo de Lot. ¿Qué nos dice esto? Estos 3 pueblos eran 3 naciones enemigas férreas de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que se van a levantar gente que se va a rebelar y que se va a juntar con el anticristo para perseguir a la iglesia, porque eran enemigos. Por eso dice versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿A quién perseguirá más férreamente el anticristo? A la iglesia. Obviamente, ¿qué dijo Antíoco? ¿Cuál es el problema de los judíos? Es que solamente tienen un Dios, y esto es un problema. Hay que readoctrinarlos. Eso es lo que va a decir el anticristo. ¿Saben cuál es el problema de los cristianos? Que solamente tienen un Dios. Y yo no voy a tratar con ellos, voy a matarlos. Es lo que va a decir el anticristo. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo,
mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vean cómo se están juntando pueblos con él. Edom, Moab, Amón, Egipto, Libia, Etiopía. Mucha gente se juntará con el anticristo. Y ahí entra este pasaje después. Dice que va a ser muerto y no tendrá quien le ayude. Apocalipsis 19, versículo 11. Quiero que entiendan otra cosa, hermanos. El libro de Apocalipsis es un libro cíclico. Hablamos de una cosa, se cierra con la venida de Cristo y se vuelve a abrir otra escena. Y se vuelve a cerrar con la venida de Cristo. Aquí se vuelve a cerrar con la venida de Cristo, pero de otra manera. Dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Hermanos, esto es apocalíptico, Esto es apocalíptico, o sea, en el sentido de que sí, tenemos una sombra de lo que va a ocurrir. ¿Quién es ese caballo blanco? Pues es Cristo. ¿Quiénes son los que salen con él en caballos blancos? La iglesia. Es obvio que es la iglesia. Ahí dice, vestidos de lino finísimo. De su boca sale una espada aguda. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que así los va a matar? O sea, ¿una espada sale y los mata a todos? No. Recuerden, ¿de dónde sale el anticristo? Del norte. ¿Y qué rey se le va a oponer? El rey del sur. ¿Y de dónde sale ese rey del sur? ¿Qué cosa es el sur? Palestina, o sea, Jerusalén, Israel, toda esa parte. El rey del sur se le va a oponer al rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? El anticristo, como prototipo de Antíoco. Entonces va a llegar un momento en que el anticristo se va a empezar a juntar con muchas alianzas porque ve que hay una revuelta en el sur. Y va a querer apaciguar esa revuelta a base de ¿qué? De guerra. Pero no se da cuenta que el rey del sur es Cristo mismo. ¿Con quién? Con la iglesia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y de su vestidura y de su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y a los reyes de la tierra. ¿Cuáles? Moab, Edom, Amón, Etiopía, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Se dan cuenta? El rey del sur contra el rey del norte. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellos todas las señales de las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y nada más para que cerremos esta parte, voy a leer un pasaje más, para que vean, hermanos, que todo encaja perfectamente. Segunda Tesalonicenses 2. Y con eso voy a terminar. Hasta ahí le voy a dejar, hermanos. Puedo hablar más cosas, pero ya llevamos 1:10. Ni es suficiente información. Pero digo, tengo que hablar de otras cosas. El milenio, el fin del siglo, este siglo, la hora de la siega,
Por decir, ¿a qué se refiere la parábola de las vírgenes? ¿Cuál es el propósito de la parábola de las vírgenes? ¿Cuál es el propósito, por decir, de la parábola de los talentos? Porque también en Mateo 25 vemos el juicio de las naciones. Y los del dispensacionalismo dicen que el juicio de las naciones es un juicio que va a ser solamente para los que no son judíos. Después va a haber un juicio para los judíos. No, hermanos. El juicio de las naciones es el juicio del gran trono blanco. En la Biblia no hay más juicio, solamente hay uno. Cuando venga Cristo en su gloria. Voy a leer el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis si cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A ver, hermanos, si la iglesia no se va, si la iglesia entonces no es el Espíritu Santo, porque los dispensacionalistas dicen que cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va. Eso es lo que lo detiene aquí. Pero si vemos en las Escrituras, entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Bueno, no tenemos mucha certeza de eso. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Miren lo que dice el versículo. A quien el Señor matará, concuerda perfectamente con Apocalipsis 19. ¿Ven cómo concuerda perfectamente? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, ¿cuándo? Ahí lo dice. Inicuo, cuyo advenimiento, ¿qué dice Apocalipsis 13? Que el dragón le dio su autoridad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Concuerda perfectamente con lo que dice Apocalipsis 19. Entonces, hermanos, concluyo. El anticristo será el clímax de lo que es los imperios humanos y de por qué los imperios humanos nunca gobernaron eternamente. ¿Por qué? Por eso, porque son humanos. Solamente va a haber un reino que va a durar eternamente, el reino de Cristo, el cual fue ya inaugurado, pero no ha sido consumado. ¿Cuándo se consumará el reino? En la segunda venida. Recuerden que dice Apocalipsis 19, que cuando vino ese hombre de caballo blanco, dice, y su nombre es Rey. O sea, ¿por qué se le dice Rey de Reyes? Pues para que sea rey necesita un reino, ¿no? Entonces, ¿cuándo entra el milenio ahí? Esa es otra parte que tenemos que estudiar. Pero hermanos, viendo así los tiempos, ¿dónde entra el milenio? No hay lugar donde entre. No hay lugar. Porque si estamos viendo cómo está reinando el anticristo, junta mucho pueblo, se enfrenta contra el cordero los mata y los manda al lago de fuego, ¿dónde entra el milenio? Es una buena pregunta. Y bueno, muchos dicen, bueno, pero yo sí creo en el milenio. Bueno, yo nada más te voy a decir algo. ¿Tú crees en el milenio? Está bien. Yo voy a llegar 1000 años antes que tú. O sea, el hecho de que creas en el milenio no te hace que no seas cristiano. Pero si nos basamos así estrictamente en la Biblia, el milenio no tiene ningún lugar. No tiene ningún punto ahí donde entre en la historia. No tiene. Pero bueno, si tú quieres creer en el milenio, está bien. Yo voy a llegar 1000 años antes que tú al cielo. ¿Por qué? Porque el milenio se trata de otra cosa. El problema con ese pasaje, hermanos, Apocalipsis 20, es que algunas cosas las toman proféticas y otras las toman literal. Y están tomando ese pasaje literal cuando es un lenguaje apocalíptico. Pero como digo, no tengo tiempo para meterme ahorita en eso. Lo único que vamos a ver es que el anticristo va a ser un personaje que va a aparecer.
que va a ser sanguinario, inteligente, va a ser un hombre que le guste la guerra, que no tendrá compasión, será cruel, sanguinario, hará lo que él quiera. Pero al final lo más glorioso es que Cristo lo vencerá. Y junto con él, nosotros que esperamos y que anhelamos su venida. ¿Ah? Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.